Saludos a todos. En este video vamos a crear un proyecto de Visual Studio que permita establecer conectividad hacia MySQL Workbench. Vamos a comenzar creando el proyecto. Vamos a especificar que sea una aplicación de Windows Form sobre el framework. Y vamos a asignarle como nombre acceso datos. Voy a seleccionar la opción crear. Y una vez que se ha creado el proyecto, lo primero que voy a hacer es incorporar las librerías de MySQL, debido a que estas son software de terceros, no son parte de Microsoft. Entonces voy a ir sobre las referencias, darle clic derecho, agregar referencia. Y en la parte de extensiones, a localizar mysql.data. Esta librería se obtiene a través de la instalación del conector de MySQL que se descarga del sitio oficial de MySQL Community. Si no les aparece esta librería, es que les faltó instalar esa parte al momento de instalar el Workbench. Se puede descargar por separado, es cuestión de ir al sitio web de MySQL. Asumiendo que ya la tienen disponible, voy a seleccionarla y darle clic en aceptar. Con ello se va a agregar la referencia y vamos a poder usar las librerías dentro de nuestro proyecto. A continuación voy a crear una clase donde voy a especificar todos los métodos que va a usar nuestro proyecto. Voy a darle clic derecho sobre el proyecto, seleccionar la opción agregar, nuevo elemento. Y voy a seleccionar la opción clase. En el nombre de la clase voy a especificar, en este caso, DB Manager, es decir, administrador de la base de datos. Y voy a proceder a crear los elementos que voy a necesitar para hacer la conectividad con MySQL. De entrada voy a crear un string que va a ser mi cadena de conexión, con la cual voy a configurar el enlace hacia MySQL. También voy a crear un objeto MySQL Connection que voy a denominar conexión. No me reconoce la clase porque aunque agregué la referencia al proyecto, no está en la parte del using. Por lo tanto, voy a hacer uso de las opciones de acceso rápido y voy a seleccionar la opción using mysql.data.mysql_client. Con esto, lo que va a hacer es que se va a agregar el using dentro de la clase y me va a reconocer a todos los objetos. Ahora vamos a configurar la cadena de conexión. Esta la vamos a poner para propósitos de desarrollo de forma estática. Es importante considerar que cuando el proyecto pase a la liberación, es decir, al empaquetado para distribución, esto se debe de cambiar, se debe idear algún mecanismo para cambiar la configuración, porque dejarlo así implicaría pues que la cadena estaría fija. Entonces esto es solamente para propósitos de desarrollo.
Lo primero es indicar el nombre del servidor o la IP junto con el puerto. En este caso yo voy a usar la palabra reservada localhost para indicar que estoy apuntando a mi misma dirección local. Tengo en el mismo equipo la instancia de servidor de MySQL. Luego hay que especificar la base de datos. En este caso es cómo le asignamos el nombre. Transfer. Luego el usuario. De nueva cuenta, para propósitos de desarrollo estoy usando el root, pero es importante que cuando ya se haga el despliegue de la aplicación se configure un usuario específico para acceder, ya que este es el superusuario y tiene acceso a todas las funcionalidades de la base de datos. Por último, el password. En mi caso yo no tengo asignado ningún password porque solamente lo uso para pruebas y prácticas, aunque en la vida real, de nuevo, es necesario que se tengan configuraciones de seguridad. Esto va a cambiar acorde a sus equipos, va a ser diferente dependiendo si tienen o no asignado una contraseña y si tienen o no su instancia de servidor de forma local o remota. Lo que no va a variar, pues en este caso es el nombre de la base de datos, que es la que creamos anteriormente. Esos son los atributos de mi clase. Ahora voy a proceder a realizar los métodos. Empezando por un método privado, que va a ser el que me va a permitir realizar la conexión. Este método lo he creado privado porque no va a estar disponible más que para los propios métodos de la clase. Es decir, a través de este método van a hacer la conexión para posteriormente realizar la operación que deseamos que hagan. Para realizar la conexión voy a necesitar generar una instancia y asignársela a mi objeto conexión que creé como parte de los atributos de la clase. Voy a utilizar el operador new. Y una vez creado el objeto, le voy a asignar la cadena de conexión. Y voy a abrir la conexión. Si bien esto puede llevar un try, el try lo voy a dejar dentro de los métodos que posteriormente voy a realizar. Por eso es que solamente puse esas líneas para abrir la conexión. Vamos a crear otro método. Este también es de carácter privado. Puede totalmente omitirse, ya que lo único que va a tener es una sola línea. Lo voy a hacer para llevar un orden. En este caso, este va a ser el método para desconectar la base de datos. Lo único que va a hacer es que va a cerrar la conexión. Si se omite, pues esta línea se tendría que incorporar en los demás métodos. Y es una buena práctica cerrar la conexión cuando ya hemos terminado de trabajar con ella. A continuación voy a empezar a crear los métodos propios del proceso de interacción con la base de datos de transfer. Me voy a centrar en los métodos para crear un nuevo registro en la tabla de cuentas, modificar un registro de la tabla de cuentas o eliminar un registro de la tabla de cuentas y buscar o hacer búsquedas dentro de la tabla de cuentas, es decir, a lo que se considera un ABC básico. Voy a empezar creando el método para agregar una cuenta. He puesto como parámetro un valor entero
ya que más adelante vamos a ver que cuando generemos una instrucción en la base de datos, este me va a regresar como resultado un valor que indique el número de registros afectados, y eso es lo que voy a usar para saber si pude o no realizar la operación. Por lo tanto es que lo creo y lo retorno, y en medio de esas dos instrucciones voy a desarrollar el método. Para empezar voy a poner como parámetros de entrada los valores que van a ser correspondientes a los campos de la tabla de cuentas. He hecho un vistazo rápido y recordemos que la tabla de cuentas tiene número de cuenta, NIP, titular, saldo y estatus. Por lo tanto, voy a poner todos esos valores como parámetros de entrada para el método. Listo. Una aclaración importante, el saldo lo estoy asignando como string, ya que lo voy a concatenar en una instrucción SQL que va a ser string. Existen otras alternativas para realizar esto, sería mediante el manejo de parámetros, y estos sí son configurables acorde al tipo de dato que van a manejar. Es otra alternativa, en este caso para mi ejemplo pues lo voy a realizar con esa configuración. Voy a de hecho a comenzar creando una variable denominada instrucción, donde en ella voy a configurar la instrucción insert que voy a realizar. Voy a trabajar con el asistente de MySQL para generar la instrucción y solamente adaptarla. Lo que voy a hacer es sobre la tabla hacer como si fuera a generar un nuevo registro. Y al darle a aplicar, voy a tomar esta línea, la voy a copiar, voy a descartar la instrucción aplicando un revert, pero ya tengo copiada la instrucción de insert. A continuación lo que voy a hacer es que voy a modificar esta instrucción para que pueda recibir los valores por medio de marcadores de posición. Los marcadores de posición le van a indicar a la cadena que en estas marcas reemplace esos valores que tengo asignados con otros valores que le voy a asignar posteriormente. Así. Observen que los marcadores de posición corresponden específicamente a los campos que tiene la tabla, y estos a su vez coinciden con los parámetros que estoy definiendo en la parte de arriba. De tal manera que tengo 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, 5 campos y 5 marcadores de posición. Voy a asignar ahora el valor de los marcadores. Para ello voy a asignarle a la misma cadena de instrucción el resultado de una operación format a través de la clase string. Este método format toma una cadena y le configura basado en los argumentos que le proporcione. Entonces la cadena en sí propiamente es instrucción, y luego le va a mandar la lista de parámetros en el orden en que definí los marcadores de posición. Si se fijan, sería el número de cuenta, NIP, titular, saldo, estatus. Entonces asignamos esos valores a partir de los parámetros. Número de cuenta, NIP,
titular, saldo y estatus. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Tenemos ya configurada nuestra instrucción. Para que esto funcione, tengo que asignar esta instrucción a un objeto que la ejecute en la base de datos. Para ello voy a crear un objeto del tipo command, MySQL command. Voy a crear una instancia de ese objeto y en la misma instancia voy a invocar un constructor en el cual como primer parámetro me dice que le indique un string que contenga la instrucción que voy a ejecutar. En este caso es mi variable instrucción. Y como segundo parámetro, una conexión activa, que en este caso es mi objeto conexión. Es importante mencionar que el hecho que configure el command no hace que automáticamente dispare la instrucción. Tengo que hacerlo de manera explícita con un método execute. En este caso, como no estoy trabajando con readers o procedimientos almacenados, voy a utilizar un execute non-query. ¿Sí? Y como dice aquí, este método regresa el número de registros afectados. Entonces, el resultado del execute se lo voy a asignar a la variable resultado, de forma que si me regresa un valor diferente a 0, 1 o mayor que 1, quiere decir que la operación la llevó a cabo de forma correcta. Por seguridad, voy a meter todo esto en un try. Puedo generar un objeto exception o un MySQL exception, o simplemente dejar la excepción configurada. En este caso me marca error porque la declaración de la variable la tengo dentro del try. La voy a mover afuera. Y listo. Con eso tenemos nuestro primer método, que sería el correspondiente a agregar una cuenta, es decir, un insert. Guardamos. Un pequeño detalle, vamos a incorporar aquí un finally, de tal manera que sin importar si se realiza o no la operación, es decir, si el try se completa de manera exitosa o si genera una excepción, se desconecte la base de datos. Vamos a probar este método. Para ello pues vamos a requerir generar una interfaz gráfica. Vamos a cerrar de momento nuestra clase. Vamos a la forma. Vamos a configurarla para que tenga un entorno MDI, es decir, que sea contenedora. Para empezar voy a configurar las propiedades comenzando con la propiedad isMDA-container. Voy a cambiarla a verdadero para que adquiera esta apariencia la forma. Segundo, voy a configurar el estado de la ventana a maximizado para que abarque toda la ventana al arrancar. Voy a configurar el texto y voy a asignarle como nombre gestor de base de datos. Transfer. Por poner un ejemplo en el nombre.
Ahora voy a agregar aquí del cuadro de herramientas un menú de la parte de menús y barras de herramientas. Voy a crear un menú raíz catálogo. Y a su vez voy a crear un submenú cuentas. Catálogo, cuentas. Voy a configurar este elemento del menú. MNI cuentas. Y este MN catálogo. Sin el acento. Y la premisa es que cuando yo seleccione catálogo cuentas, me despliegue una ventana donde tenga la forma que realiza interacción con la tabla cuentas de la base de datos transfer. Para ello voy a requerir una nueva forma. Voy a darle clic en proyecto, agregar formulario. Voy a asignarle como nombre FRM cuentas. Voy a asignar algunos objetos del cuadro de herramientas. Para empezar voy a poner un menu strip. Esto puede totalmente omitirse y usarse botones en su lugar. Simplemente lo voy a poner para configurar las instrucciones que voy a usar. Perdón, no es un menu strip, lo voy a retirar. Es un tool strip. Y también voy a, de la parte de controles comunes, a asignar un conjunto de elementos para la captura de información. Básicamente son pares de etiquetas y cajas de texto o combos o listas. En este caso voy a iniciar seleccionando una etiqueta y podemos hacer una distribución vertical o horizontal de los componentes. En este caso, para propósitos de esta práctica, lo voy a hacer en vertical, es decir, todos van a ir hacia abajo. Y voy a asignar un par de objetos de este tipo para cada uno de los campos que voy a configurar. Le echamos un vistazo a nuestra tabla, es número de cuenta, el NIP, el titular, el saldus y el status. Es decir, voy a tener 5 juegos de botones. El último juego de componentes voy a hacer una variación, no van a ser cajas de texto, va a ser el último elemento un listbox, porque solamente puedo aceptar como el estatus de la cuenta valor activo o inactiva. Activa o inactiva, entonces para que el usuario no lo teclee, lo voy a hacer por medio de una listbox. Voy a seleccionar todos los objetos, voy a hacerlos del mismo tamaño y voy a configurarlos. Bueno, falta aquí la parte de configuración de los botones de la parte superior. Voy a comenzar agregando un botón y un separador. Bien. Configuramos ahora por medio de las propiedades. Voy a seleccionar las etiquetas. Estos van a ser de carácter estático. Así es que no les voy a
hacer más que el cambio del texto. Número de cuenta. NIP. Titular. Saldo. Status. Voy a proceder a nombrar los objetos y a configurarlos. txt cuenta. Y voy a acotar la entrada para que coincida con el valor que tenemos en la base de datos, es decir, en lo que corresponde a la longitud máxima. Voy a asignar la misma por precaución al campo 16. txt nip. Misma idea, le voy a acotar la entrada para que solamente reciba 4 y voy a activar la opción Use System Password Char a verdadero para que no muestre el contenido y se ponga enmascarado. Es importante mencionar que en la vida real, bueno, estos módulos bancarios de altas y demás tienen otros mecanismos con más seguridad y más configuraciones. Esto es solamente un mero ejemplo para propósitos de una clase. Configuramos ahora el tercer textbox, txt titular. txt saldo. Y esta es una lista. Vamos a cambiarle aquí el nombre. ls status. Voy a configurar los elementos de la lista de una vez. Voy a la propiedad items, despliego y voy a poner 3 valores. El elemento neutro, que es el seleccione, activa o inactiva. Y listo, ya tengo ahí configurado los componentes. Vamos a establecer ahora las acciones. Para ello vamos a configurar la barra de herramientas. Para terminar vamos a probar el método que acabamos de crear. No es que hayamos terminado la práctica, sino que no quiero que el video se haga tan largo. Entonces hasta aquí solamente vamos a probar la funcionalidad asignando ese método y posteriormente vamos a continuar integrando funcionalidades de la forma y de la clase. Voy a agregar aquí otro botón. Este botón lo voy a configurar como el botón guardar. btn guardar en el nombre y en el estilo de despliegue voy a asignar la configuración image and text y en el texto voy a asignar el texto guardar. En posteriores videos vamos a configurar la imagen de este botón y los demás elementos de la barra. Por lo pronto voy a configurar el método que acabamos de crear. Le voy a dar doble clic para que se genere el evento. Como voy a estar utilizando el objeto de acceso a datos a lo largo de las funcionalidades de la forma, lo voy a crear no dentro del botón guardar, sino de manera general. Para ello voy a invocar al nombre de la clase dbManager. Voy a asignar el nombre y voy a crear una instancia
de ese objeto. Ya con la instancia creada, voy a invocarlo. En este caso, lo que me va a hacer es la operación, la única que tenemos de momento disponible, que es agregar cuenta. Voy a pasar los valores de parámetro por medio de las cajas de texto que tenemos configurado. En el orden en que me lo solicita el método. De momento no voy a incorporar validaciones hasta más adelante. Recordar que la lista, el status está en un objeto lista, ls status. Y también que necesito controlar si se hizo o no la operación. Por lo tanto, voy a declarar una variable entera. La voy a inicializar a 0 y le voy a asignar la invocación del método. De esta manera voy a saber si se hizo o no la operación. Adicionalmente, en caso de que se genere una excepción, pues me mandaría la excepción a este punto y tendría que cacharla y definir un curso de acción para que no se detenga el programa. Voy a preguntar si el resultado es mayor a 0. ¿Por qué? Porque si es mayor a 0 significa que se afectó un registro, que sería en este caso el insert. Si el resultado es mayor a 0, quiere decir que sí lo pude hacer. Voy a hacer una invocación de un message para notificar al usuario. Así. Y si no, bueno, pues tengo que definir un curso de acción, pero por lo pronto solamente voy a asignar otro message para notificar al usuario. Bien. Por último, necesitamos enlazar esta forma con la forma contenedora. Entonces vamos al menú, al submenú cuentas, doble clic y vamos a generar una instancia de la forma cuentas. La voy a encapsular dentro de la forma padre y la voy a mostrar. Bien, vamos a ejecutar. Es necesario que la base de datos esté activa.
Una disculpa, está un poco lento mi equipo. Bien. Catálogo, cuentas. Voy a poner datos. Uf. Ah, qué caray. Oh, y una disculpa. Me faltó invocar el método. Sí invoqué el desconectar, pero no invoqué el conectar. Una disculpa. Debería de ir aquí antes de que ejecute el comando. Permítanme revisar y en cuanto tenga el error les continúo el video. Bien, una disculpa. Le tuve que agregar este objeto de excepción para poder detener ahí y hacer un rastreo. Me está marcando un error porque no me está reconociendo este parámetro. Entonces vamos a generarlo completo. Así, user en lugar de usr. Y con eso debería de quedar. Vamos a correr. Disculpen, voy a tener que poner un número diferente para que no me genere un error de integridad. Cuenta agregada. Lo podemos corroborar si nos vamos a MySQL, ejecuto otro select y aquí está la cuenta que recién acabo de agregar. Bien, voy a cortar hasta aquí el video. En el próximo video voy a incorporar más operaciones, voy a darle algo de formato a la forma. Muchas gracias, saludos.